Bienvenidos a una historia que te mantendrá al borde de tu asiento. Esta es la historia de Diego González, un hombre que creía tenerlo todo, una exitosa carrera, una familia que lo apoyaba y la mujer con la que iba a casarse, Paola Ramírez. Pero lo que parecía ser la vida perfecta de Diego, de pronto se desmorona cuando descubre una traición desgarradora que cambiará su vida para siempre. En esta narrativa de amor, engaño y venganza, Diego se enfrenta a la realidad de que las personas en las que más confiaba le han fallado. A medida que se enfrenta a la verdad, tendrá que tomar decisiones que desafiarán todo lo que conocía y lo llevarán por un camino de autodescubrimiento y reconstrucción personal. ¿Qué hará Diego cuando descubra que su prometida y su padre lo han traicionado? ¿Será capaz de perdonar o la venganza será el único camino hacia la paz que busca? Acompáñanos en este viaje lleno de giros inesperados, emociones intensas y lecciones sobre el valor de la confianza y la verdad. Si te interesa una historia de traición y superación que te hará reflexionar sobre lo que realmente importa en las relaciones, no te puedes perder este relato. Y antes de seguir con esta emocionante historia, no olvides suscribirte al canal y darle un like si te gusta el contenido. Así podrás estar al tanto de más historias emocionantes como esta. No te lo pierdas. Diego González parecía tenerlo todo. Un trabajo brillante, un futuro prometedor y una relación que, a simple vista, era perfecta. Había alcanzado el éxito profesional que siempre soñó. Era gerente de proyectos en una firma de tecnología de renombre, con un salario más que cómodo que le permitía disfrutar de lujos sin excesos, viviendo en un apartamento de lujo con vistas a las montañas. Sin embargo, lo que realmente le daba estabilidad a su vida no era el dinero ni el trabajo, sino la sensación de seguridad emocional que sentía junto a Paola Ramírez, su prometida. Desde el primer encuentro, Diego se sintió atraído por la forma en que Paola irradiaba confianza, belleza y simpatía. Pero lo que realmente le cautivó fue su inteligencia y la pasión por la vida que compartían. Paola se convirtió en su compañera no solo en el amor, sino también en la amistad. Juntos disfrutaban de largas caminatas por la ciudad, de cafés interminables y de debates sobre todo, desde política hasta el mejor restaurante de pizza de la ciudad. Paola era el equilibrio perfecto para Diego, una mujer apasionada, pero también racional, que sabía cómo hacerlo sentirse completo. Con el tiempo, comenzaron a hablar de matrimonio. La boda estaba en el horizonte y ya habían hecho todos los planes: la iglesia, el salón, la decoración. Paola había elegido los detalles, siempre con una atención impecable. Don Eduardo González, el padre de Diego, era el pilar sobre el que descansaba su vida. Un hombre de negocios respetado, conocido por su seriedad y honestidad, Eduardo siempre había sido el ejemplo a seguir para Diego, quien lo veía no solo como un padre, sino como un mentor. Cuando presentó a Paola a su padre, Diego no solo esperaba que la aceptara, sabía que lo haría, porque su criterio era infalible. Don Eduardo no fue un hombre de muchas palabras, pero desde el principio mostró su aprobación a Paola. De hecho, después de la primera cena familiar, le dijo a Diego que ella tenía el corazón en el lugar correcto y que lo importante era que ella lo hacía feliz. Para Diego, esas palabras fueron un sello de aprobación que reforzó la certeza de que su vida estaba tomando el rumbo correcto. Cada domingo, después de la misa, la familia González se reunía para almorzar. Las conversaciones en la mesa eran siempre amables y cordiales. Paola se integró rápidamente a estas reuniones y Diego sentía un profundo orgullo por verla conversando tan fácilmente con su padre. El ambiente era perfecto, como una obra bien ejecutada. Paola era parte de la familia. Todo parecía estar bien. La boda estaba a punto de ocurrir y Diego estaba listo para dar ese gran paso. El día anterior a la boda, Diego y su padre se alojaron juntos en el Hotel Palacio Real, cumpliendo con una tradición que mantenían desde que Diego era pequeño. Cada vez que uno de los González se casaba, la noche antes de la boda, padre e hijo pasaban el tiempo juntos, repasando los recuerdos, compartiendo historias y disfrutando de un último momento como solteros. Paola se quedaba con su madre en un hotel diferente, siguiendo la costumbre de no verse antes de la ceremonia.
La noche fue tranquila, llena de risas y anécdotas. Don Eduardo le recordó a Diego los sacrificios que había hecho para llegar tan lejos y lo orgulloso que se sentía de él. Pero Diego, a pesar de la alegría del momento, también sentía una leve ansiedad, como si algo estuviera a punto de cambiar en su vida, aunque no sabía exactamente qué. A medida que la conversación avanzaba, su padre comenzó a hablar de su vida de casado, de los altibajos, pero también de lo que significaba el compromiso. El matrimonio es una construcción diaria, le dijo. No basta con solo estar juntos, hay que construirlo cada día. Esa frase resonó en Diego, quien se sintió reconfortado por las palabras de su padre. Sin embargo, en medio de esa conversación, algo cambió. A las 10:30 p.m., don Eduardo se levantó para hacer una llamada telefónica. Durante unos segundos, Diego quedó solo en la habitación, mirando el paisaje a través de la ventana. La ciudad brillaba bajo las luces de la noche, pero en ese momento, Diego no pudo evitar sentir que algo estaba por trastocar todo lo que había construido. Cuando su padre salió de la habitación, Diego notó que el teléfono de él había quedado sobre la mesa. Sin pensarlo, miró hacia la pantalla. Un mensaje apareció en su teléfono, iluminando la habitación. Gracias por la noche increíble, Eduardo. Nunca olvidaré lo que compartimos. No puedo esperar para repetirlo. Eres increíble. PD. Nuestra historia siempre será nuestro secreto. La firma era clara. Paola. La imagen adjunta fue lo que lo destrozó. Era una foto de Paola abrazada a su padre en lo que parecía ser una habitación de hotel. La intimidad del momento quedó plasmada en esa imagen, con una claridad cruel. Diego quedó helado. La traición era clara. Paola, la mujer con la que iba a casarse al día siguiente, había estado con su padre. Diego sintió como si el mundo entero se desmoronara frente a él. Paola había traicionado su confianza de una manera que ni en sus peores pesadillas había imaginado. Con las manos temblorosas, tomó su teléfono y, sin pensar, hizo una captura de pantalla del mensaje y la foto. Sabía que no podía enfrentarlos de inmediato, pero tenía la evidencia. Ahora su vida había cambiado para siempre. El sueño que había estado construyendo con Paola y su familia se desvaneció en un segundo. Las emociones se desbordaron en su pecho. Sentía una mezcla de furia, tristeza y desorientación. ¿Cómo era posible que alguien a quien amaba y en quien confiaba tan profundamente pudiera hacerle esto? ¿Cómo había sucedido esto sin que él lo hubiera notado? Durante unos segundos, se quedó en silencio, mirando la pantalla del teléfono, buscando respuestas donde no las había. Cuando su padre regresó a la habitación, Diego no podía mirarlo a los ojos. El hombre al que había admirado tanto ahora era parte de una mentira que lo destrozaba por dentro. Su padre, ajeno a la tormenta que se desataba en su mente, se sentó a su lado, como si nada hubiera pasado. ¿Todo listo para mañana, hijo?, le preguntó, con una sonrisa tranquila. Pero Diego no podía responder. Las palabras se habían quedado atrapadas en su garganta. La mañana siguiente, la boda continuaba según lo planeado. El gran día estaba aquí. Pero para Diego, la realidad había cambiado de forma irreversible. ¿Cómo podía casarse con Paola después de lo que había descubierto? ¿Y cómo podía seguir adelante con una ceremonia en la que su padre, el hombre que siempre había considerado un ejemplo de integridad, había traicionado su confianza? En el altar, rodeado de amigos y familiares, Diego miró a Paola, quien estaba radiante con su vestido blanco, pero él ya no podía verla como antes. A pesar de los esfuerzos de su madre por mantener la calma y la aparente felicidad en la sala, Diego sabía que no podía seguir adelante. En ese instante, algo dentro de él hizo clic. Se levantó y frente a todos los presentes, reveló la verdad. La foto, el mensaje, la traición. Paola, que hasta ese momento había sido su compañera de vida, ahora no era más que un símbolo de desconfianza. Su padre, que hasta ese instante había sido su héroe, también se convirtió en alguien completamente diferente ante sus ojos. Los murmullos de los invitados llenaron la sala, pero Diego se mantuvo firme. Lo que siguió fue un silencio absoluto.
La ceremonia, que había sido cuidadosamente planificada, se desmoronó en un instante. Paola trató de explicar, pero sus palabras fueron vacías. Don Eduardo intentó justificar sus acciones, pero nada podía borrar lo que ya estaba hecho. «No puedo seguir con esta farsa», dijo Diego con voz quebrada pero firme. Y en ese momento la venganza no fue solo una acción impulsiva, fue la liberación de un hombre que había vivido una mentira. Aunque el dolor lo invadió, Diego comprendió que, por primera vez en mucho tiempo, estaba siendo fiel a sí mismo. El silencio en la sala de la boda era absoluto. No se oían más que los leves susurros entre los invitados, pero nadie se atrevía a hablar. Los ojos de todos estaban fijos en Diego, quien se mantenía erguido frente a ellos, mirando a Paola con una mezcla de furia y tristeza. Paola, por su parte, estaba desconcertada. Sus labios temblaban, pero las palabras que intentaba pronunciar no parecían llegar a su mente. La tensión era insoportable. Don Eduardo, el hombre que había sido el pilar de su vida, se levantó del asiento con un rostro rojo de indignación. Miró a su hijo, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Su voz, normalmente tranquila y llena de autoridad, ahora era un susurro quebrado. «Diego, hijo, ¿qué estás haciendo? Esto no es necesario». Pero Diego en ese momento ya no veía a su padre como el hombre que siempre había admirado. La imagen de Paola y Eduardo abrazados, esa imagen que nunca podría borrar de su mente, ocupaba toda su atención. «No quiero escuchar más mentiras», respondió Diego con firmeza. «Todo está claro. No hay nada más que discutir». Paola, con los ojos llenos de lágrimas, intentó acercarse a él, pero Diego dio un paso atrás. «No quiero que me toques», dijo con una calma que sorprendió incluso a él mismo. La mujer con la que había soñado compartir su vida, la mujer que había sido su compañera, ahora no era más que una desconocida. La traición era demasiado profunda. Los invitados comenzaban a murmurar, algunos con incredulidad, otros con compasión. Pero ninguno podía entender completamente lo que Diego sentía. Para muchos de ellos, la boda era simplemente un evento, algo para disfrutar, pero para él era mucho más. Era la destrucción de su futuro, de todo lo que había planeado. «Esto no tiene sentido», gritó Paola, ahora quebrada. «Te amo, Diego, te amo». Pero sus palabras, aunque sinceras, sonaban vacías. Diego ya no podía creer en ellas. Las lágrimas que caían por el rostro de Paola solo le confirmaban lo que más temía. Ella había planeado esto, y lo peor de todo, él nunca se dio cuenta. Don Eduardo trató de intervenir, pero ya no había vuelta atrás. «No, papá», dijo Diego, su voz cargada de dolor. «No puedo seguir con esta farsa. He visto la verdad, y no hay excusas que puedan cambiar lo que siento ahora». Después de que la ceremonia se desmoronara, los invitados comenzaron a abandonar lentamente la iglesia. Algunos miraban a Diego con pena, otros simplemente se retiraban sin decir una palabra. Los murmullos seguían resonando en el aire, pero Diego no podía concentrarse en nada más que en el vacío que sentía en su pecho. La boda no se celebró. No hubo ni besos, ni votos, ni promesas de amor eterno. En su lugar, Diego caminó fuera de la iglesia con el corazón roto, pero al mismo tiempo sorprendentemente libre. Paola, aún en la iglesia, sollozaba sin control. Don Eduardo, con una mirada llena de frustración y desconcierto, no sabía qué hacer. La verdad había salido a la luz de la manera más devastadora, y ahora no solo había perdido a su hijo, sino que también había perdido la confianza que había construido con él durante toda su vida. «¿Qué voy a hacer ahora?», se preguntaba Diego mientras caminaba por las calles vacías, alejándose de la iglesia. La ciudad parecía irreal, como si todo lo que conocía estuviera distorsionado. Cada paso que daba lo alejaba más de la vida que había planeado con Paola y de la figura paterna que siempre había idolatrado. En ese momento, Diego se dio cuenta de algo crucial. La venganza no le había dado paz, pero sí le había otorgado claridad. La mentira, la traición y el engaño lo habían dejado con una sensación de pérdida, pero también con una comprensión de que por fin estaba libre de la carga emocional que lo había mantenido atrapado en una relación que no era lo que pensaba.
Durante las siguientes semanas, Diego se sumergió en una profunda reflexión. Cada vez que pensaba en la traición de Paola y la de su padre, sentía un dolor agudo en el pecho, pero también una liberación. El hombre que había sido hasta entonces ya no existía. No podía ser el mismo después de lo que había sucedido. La confianza que había tenido en su familia y en su prometida se había ido al suelo y ahora se encontraba completamente solo. Paola intentó ponerse en contacto con él en varias ocasiones, pero Diego nunca respondió a sus llamadas ni a sus mensajes. Cada intento de ella de disculparse solo fortalecía la muralla que él había levantado entre ellos. Ya no podía mirarla con los mismos ojos. Su traición había sido tan grande que no quedaba espacio para el perdón, al menos no en ese momento. Lo mismo ocurrió con su padre. Don Eduardo, aunque había tratado de justificar sus acciones, no pudo recuperar la confianza de Diego. «No puedo perdonarte, papá», le dijo Diego en una conversación tensa y emocional. «Me has fallado y no sé si alguna vez podré ver las cosas de la misma manera». Don Eduardo, derrotado, intentó explicar su acción, pero Diego no estaba dispuesto a escuchar. La verdad lo había alcanzado y con ella la ruptura de su vida perfecta. Con el tiempo, Diego comenzó a reconstruir su vida. Empezó a ver las cosas desde una nueva perspectiva. Había perdido la ilusión por la carrera y la idea de tener una familia. Pero en lugar de rendirse, decidió que debía seguir adelante. Volvió a enfocarse en su trabajo, pero esta vez con una mentalidad distinta. Ya no quería ser el hombre que había sido. Quería redescubrirse, aprender a vivir con su dolor y eventualmente encontrar la paz que tanto anhelaba. Los meses pasaron y aunque el dolor seguía presente, Diego comenzó a sentirse más fuerte. Había perdido mucho, pero también había aprendido algo invaluable. La confianza en uno mismo es lo único que permanece cuando todo lo demás se derrumba. Ya no vivía por las expectativas de los demás, ni por lo que su familia pensaba que debía ser. Había tomado las riendas de su vida, aunque el camino hacia la paz interior no fuera fácil. Un día, mientras caminaba por el parque, se dio cuenta de que la ciudad ya no le parecía tan extraña. Había vuelto a encontrar su lugar en el mundo. La verdad había sido dolorosa, pero había sido la única forma de liberarse del peso de las mentiras. Y aunque nunca olvidaría la traición de Paola ni la de su padre, sabía que, eventualmente, el tiempo sanaría las heridas. Diego decidió viajar, tomarse un tiempo para sí mismo, alejarse de todo lo conocido y ver el mundo desde una nueva perspectiva. Y mientras caminaba por las calles de una ciudad lejana, pensó que aunque la vida no siempre sigue el camino que uno imagina, siempre hay una oportunidad para reconstruir desde las ruinas.